Qué bien esta rutina que vamos estabilizando de encontrarnos los lunes. Me pone realmente muy contento. Cuando está llegando el lunes hasta ahora, bueno, en realidad ya me acuerdo, más allá de lo espontáneo que pueda acordarme de ustedes, me acuerdo de ustedes desde el domingo. Digo, bueno, pues hay que revisar algo de lo que quiera compartir el lunes, que ya vamos a estar otra vez encontrándonos. eh, Hoy a la mañana también, hace un ratito para volver a repasar, buscar alguna imagen. Así que poco a poco me voy preparando y bueno, voy recordando con alegría que nos vamos a encontrar. Em, Vamos a irnos situando poco a poco en la práctica, que siempre sabéis que es generar un pensamiento, una motivación y compenetrarnos con eso que pensamos, con eso que deseamos, con ese anhelo, que este tiempo que nos estamos dedicando a nosotros, que muchas veces de manera directa pareciera que el Dharma nos está hablando a nosotros, ¿no? Hay algún punto en nuestras vidas que hay algo que nos sensibiliza, nos preocupa y pareciera que el Dharma nos está hablando directamente a nosotros. El Dharma habla de nuestras vidas, de nuestra confusión, de nuestros anhelos, de nuestras esperanzas, de nuestras cualidades, de nuestra realización, ¿no? Por eso a veces pareciera que hay un diálogo tan directo con el Dharma. Y este primer movimiento que hacemos es el de acercarnos para acortar esa arbitraria separación que muchas veces es producto de una suerte de mentalidad de pobreza, que vemos lo extraordinario que es una mente sabia y compasiva en los demás y no la reconocemos en nosotros. Que podemos, los que estamos más familiarizados con las enseñanzas del Dharma, haber incluido esto, ese punto de confianza extraordinario que el Dharma siempre delega en nosotros. Hay una confianza delegada constante en el Dharma, en nuestras cualidades, que la ve más el Dharma que nosotros. Entonces la idea de tomar refugio, de generar la bodhicitta, estos primeros movimientos, estos primeros pensamientos, es también ese acercarnos a, como decía Thich Nhat Hanh, volver a casa, ¿no? Entonces, pues si queréis ir escuchándome, ¿no? Con la sensibilidad que os ha traído a este momento, pues vamos estabilizando ese punto de entrada, deseando que con el deseo de poder aportar lo mejor de nosotros a todos los seres, esto que llamamos liberar a todos los seres, que a veces nos parece una tarea titánica, incluso casi como la de un superhéroe de cómic, que andaríamos surcando el espacio y liberando por aquí y allí a uno a los demás. La primera liberación que le podemos dar a todos los seres es liberarnos de nuestras imposiciones arbitrarias, de nuestras limitaciones egocéntricas. Estamos mucho más cerca y eso es mucho más posible, liberar a los demás de nuestra confusión. Eso es también parte de la acepción del término, de liberar a los demás de nuestros caprichos egocéntricos, de nuestra confusión, de nuestras demandas inoportunas, de nuestras exigencias desmedidas, de nuestras maneras torpes. Eso está muy cerca y muy fácil de liberar, que a veces pensamos que liberar a todos los seres, que ojalá fuera así, que de un día para otro pudiéramos resolverles todas las limitaciones y las incomodidades de los demás. Eso también, de alguna manera transitiva, si se quiere, se puede hacer ofreciéndole, recordando la paramita de la generosidad. Esa paramita de la generosidad que nos mueve de forma tan hábil para que los demás, a través de nuestra presencia y de nuestras habilidades, cojan confianza, tomen confianza en sí mismos. Ese es el don más preciado de la generosidad, el de ayudar a que los demás tengan confianza en sí mismos. Con el deseo de liberar a todos los seres, siempre me refugiaré en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Hasta alcanzar la total iluminación, movido por la sabiduría y la compasión,
Hoy en presencia de Buda genero la mente del pleno despertar en beneficio de todos los seres sensibles. Mientras exista el espacio y mientras los seres sensibles sigan existiendo, pueda yo permanecer para hacer desaparecer la miseria del dolor y la tristeza del mundo. Despertando una confianza en mi naturaleza básica. Tantas veces sea necesario recordarme el despertar, el acercarme a través de mi confianza en mí, en mis cualidades, a mi naturaleza búdica. Desarrollo el camino de la práctica. ¿Para qué? Para mostrar amor y compasión. ¿Hacia quiénes? Hacia mí y hacia todos los seres. Descansando en las cualidades, esto es un sinónimo de confianza, descansando en las cualidades sabias y compasivas de la mente natural, donde no hay ni rechazo ni apego, ni pérdida ni ganancia, y tras apaciguar la tendencia a dañarnos mutuamente, pueda establecer a todos los seres en el amor, ese amor similar de la madre hacia sus hijos, con una genuina y sincera aspiración que expresa el deseo de despertar, que pueda poner fin a las emociones conflictivas hacia mí mismo y hacia los pesados, complejos que creo. Y ahora, a esto lo agrego yo también, que aunque más no sea de forma deliberada, que aunque sintamos esto que hemos generado recién, de forma forzada, deliberada, como algo, sí, cercano a nosotros, pero a veces como algo distante, ¿no? Aunque más no sea de una forma deliberada, pueda yo generar pensamientos de compasión. De hecho, las tradiciones contemporáneas, las tradiciones desde la neurociencia, nos hablan que la manera de desarrollar también la compasión es desde lo cognitivo. Ahora lo decimos de esto que parece así como un gran descubrimiento, pero es cuando estás a la distancia y piensas en un familiar, en una persona querida, que pueda encontrar la solución a sus dificultades, ¿no? El mero hecho de pensar en esa persona querida, pues se ponen en marcha nuestros mecanismos, tanto los neurocognitivos, los fisiológicos, los espirituales, que a través de la memoria, del recuerdo, del lenguaje, del pensamiento, generamos la compasión. Y nuestro deseo es usar la meditación como un camino para ir entrenando de forma gradual a nuestra mente. Así surge poco a poco una aspiración natural de alcanzar la liberación del egoísmo, y esto es extraordinariamente bueno. Y si no es algo que podamos alcanzar de forma natural en este momento, pues muy bien, lo estamos haciendo de forma deliberada, ¿no? Nos esforzamos en corregir nuestra intención con la comprensión de que cada paso que demos en el conocimiento de la naturaleza de nuestra mente va a llevarnos a permitir que la distancia que hay entre la intención natural, esto que nos estamos promoviendo, ¿no?, y la intención deliberada, la expresión natural y la intención deliberada, se hagan cada vez más cercanas una de la otra. Y que nuestro intelecto, ¿no?, se convierta, toda nuestra actividad intelectual, nuestra actividad cognitiva, se convierta como en un motor constante para que nos socorra en generar una motivación de querer realmente entrenar nuestra mente y despertar nuestro corazón. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación. Que por el mérito de practicar la generosidad y demás virtudes trascendentales pueda alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles, sin excepción. Sangye chedan soki chonam la yan chubar dudani kya suchida ki jin sangi peisanan kidro la penchir sangye dropar sho sangye chedan soki chonam la yan chubar dudani kya suchida ki jin sangi peisanan kidro la penchir sangye dropar sho sangye chedan soki chonam la yan chubar dudani kya suchida la ki jin sangi peisanan kidro la penchir sangye dropar sho. Que todo el esfuerzo que pongo en la meditación esté imbuido
de esta motivación auténtica. Teniendo en claro que no estamos haciendo o no hay ningún propósito de hacer algo extraordinario, sino sabiendo que la mente conceptual y dualista es la raíz de la confusión, la raíz del sufrimiento, pero también es la de la liberación. Y en su entrenamiento reside la solución que nos conduce al cumplimiento de la aspiración de que todos los seres tengan felicidad, que esta felicidad surja de una salud básica, dejando esta creación innecesaria de acciones negativas que nos llevan al sufrimiento y perpetúan, renovando una y otra vez las causas del sufrimiento. Que pueda realmente ser capaz, esta es la auténtica motivación, de eliminar todas las acciones negativas que genera mi cuerpo, mi palabra y que alberga mi mente. Entonces, que el camino de la meditación esté impregnado de esta motivación. Muy bien, vamos a dedicar unos minutos a la práctica en sí. Esto también lo podemos tomar como parte de nuestro entrenamiento, la reflexión, la motivación. Y ahora vamos a la práctica en sí. Adopta una postura en la que puedas equilibrar tanto la espalda recta, los hombros ligeramente relajados, que estén a un mismo nivel. Y que fundamentalmente te lleve a adoptar una relación muy íntima, a encontrar una relación muy íntima con el cuerpo. Que no solo sea un anclaje para la atención plena, sino que experimentes esta extraordinaria experiencia vital que aún está siendo sostenida por el cuerpo. Podríamos decir que estamos en el centro de dos paisajes, el del nacimiento y el de la muerte, y de este es el que estamos siendo conscientes ahora, del estar vivos. Y hay allí extraordinarias causas y condiciones. El desarrollo del mismo planeta, los cientos de miles de millones de años de la evolución, y aquí estás. Todas esas otras fuerzas que no dependen de la voluntad y aún nos siguen manteniendo en vida. Las condiciones, por complejas que a veces sean, pero que te permiten que hoy estés delante de un móvil, de un ordenador, satisfaciendo este impulso tan profundo que te lleva a dedicarte un tiempo para trabajar contigo mismo. Es extraordinario. Ponlo en evidencia. Porque también te estás preparando, te estás cultivando para que lo que florezca en ti sea luego compartido con los demás. Centra la atención en la respiración. Hay una intención sin hacer. Abandona el hacer. Simplemente permanece siendo. Y el punto de apoyo para estar simplemente siendo es la atención en la respiración. Observa que no haya
tensión en tu cuerpo, en la expresión, en las manos, en los hombros, en estos músculos tan poderosos, los maceteros, estos músculos tan poderosos de nuestras mandíbulas. Y este no hacer está también conectándote con la sabiduría. Porque aunque resulte paradójico, cuanto más permanezcas en este estado de quietud, de apertura y de claridad, en este momento del no hacer, es el que está abriendo las puertas para ese hacer específico, directo, concreto, que nos espera cuando acabe la práctica. Un hacer que tendrá la inercia de la calidez, de la ternura, de la templanza, de la presencia despierta. Es un momento de que graficas con pruebas una total y lealtad disposición a estar contigo misma, a estar contigo mismo, como una expresión muy profunda de una leal amistad con uno mismo. De allí compruebas el trasiego, el trajín habitual de la mente, no lo valoras. En todo caso, lo que observas es qué es lo que eso despierta. Recuerda lo de observa, discierne cómo hay embrionariamente un pulso hacia el rechazo, un pulso hacia el apego, o un pulso con una presencia opaca en la que aún no nos hemos decidido inclinarnos hacia el lado de ese apego, no solo con los pensamientos, sino con el contenido de los pensamientos. Entendiendo el apego como esa
forzada relación a perpetuar, ese vano intento, pero el que seguimos denodadamente ejercitando, a retener. Como si todas las tardes te empeñaras en que el sol no desapareciera en el horizonte. Y aún sabiendo que así habrá de ser, te empeñas una y otra tarde en que el sol no se oculte en el horizonte. O esa huida a veces que implica el rechazo, la huida de aquello que nos incomoda, que muchas veces es oportuna porque nos hace tomar un espacio, una distancia antes de eh, abordar la dificultad, pero estamos allí en el límite de la evasión, de lo evasivo. No estamos hablando del apego como eh, de una manera punitiva, sino observar nuestra tendencia forzada a retener, nuestra tendencia forzada a no poder acoplarnos a las cosas cuidándonos pero en sus términos. Observa ese punto, simplemente inhala y exhala y puedes reforzar ese punto de claridad valorando la inhalación como un punto extra de atención y la exhalación como un punto extra de relajación.
Muy bien. Durante este mes, a ver si lo cumplo, me he propuesto compartir parte de unas enseñanzas que di hace como 3 o 4 años en Daxankayu, calma, claridad y sabiduría. Vuelvo a resaltar que los encuentros de los días lunes tienen cierto toque de informalidad, en el sentido de que no tienen la pretensión de un recorrido extenso, ordenado, informal. La palabra no va más allá de esto, ¿no? De que es un encuentro en el que los lunes dedicamos un tiempo a la práctica y a recordar, a refrescar, a reflexionar sobre algunos puntos del Dharma, los recorridos más extendidos en el tiempo, en nuestro caso bimestrales, pues allí sí que hay un programa y un recorrido establecido. Pero el hecho de que diga informal no quiere decir que sea un recorrido menor. Así que quiero explorar estos puntos de claridad que hace una alusión directa a esa cualidad de la mente, ¿no? Que se suele resumir diciendo esa capacidad que tiene la mente de reconocer y de permanecer en ese reconocimiento. Luego se explorará con mayor detenimiento y se podrá experimentar a través de la práctica consistente y mantenida en el tiempo ese punto de claridad, esa capacidad que tiene la mente de reconocer, ¿no? Y de permanecer en ese reconocimiento. De reconocer esa tendencia vertiginosa, funcional y operativa la mayor parte del tiempo, pero que a veces algún dolor de cabeza nos trae, que es esa fusión cognitiva inmediata de nuestros pensamientos con nuestra actitud, ¿no? Entonces, ese punto de claridad que cuesta mucho tiempo y mucho trabajo estabilizarlo en la práctica formal, que es el ámbito ideal, ¿no? Luego llevarlo a la práctica cotidiana o a nuestra vida cotidiana es también un paso, a mí me gusta hablar en vez de difícil, decir interesante. Pero esto hay como un punto de partida, ¿no? Entonces, ese punto de partida tiene que ser muy, muy preciso y, y muy ordenado, ¿no? Si nuestra intención fuera el de examinar el sendero budista casi en su totalidad, desde la mente del principiante hasta la mente iluminada, hay que comenzar con cosas muy concretas, ¿no? Y no hay nada mejor que observar el campo. Vamos a utilizar esta figura tan repetitiva. No hay nada mejor que observar el campo que vamos a cultivar, ¿no? Pecaríamos de imprudentes si nos pusiéramos a estudiar materias muy avanzadas del budismo sin habernos familiarizados con el punto de partida, que es el explorar cómo formamos esta idea del yo, del ego, de la personalidad. Es el mismo principio que en cualquier formación académica, que hay un recorrido y comienzas con las cosas básicas en el sentido de fundacionales, ¿sí? Cualquier práctica espiritual requiere de un entendimiento básico y de un punto de partida. En este caso es observar cuál es la materia prima con la que vamos a trabajar. Si no conocemos la materia prima de nuestro trabajo, nuestro estudio y nuestra práctica puede que resulte en vano, o al menos un entretenimiento. Pero nos acercamos no con la idea de entretenernos, sino con la idea de entendernos y de trascendernos, ¿no? Hoy en día se han popularizado mucho las enseñanzas del Dharma y eso es extraordinario.
pero estoy advirtiendo, y no solo a mi mirada, que hay un avance en algunos temas que yo creo que se están descontextualizando o que se están ofreciendo con tanta facilidad que están dejando de lado esa mirada atenta de un guía, que es quien entiende en qué momento estamos, porque trabajaremos con aspectos muy profundos de nuestra psique, como es las prácticas en las que se trabaja con el yo, se desmonta la idea del yo. Ese es un tema muy delicado, que hay que ir con mucho cuidado, porque primero hay que conocer muy bien cuál es la formación del yo. Por eso los 5 escandas, los 12 vínculos interdependientes, etcétera, antes de entrar en un lenguaje deconstructivo hay que manejarlo muy bien. Las especulaciones pueden tomar la forma de ideas y descripciones muy complejas de la experiencia espiritual, pero podrían ser simplemente una distracción que incluso nos podría reforzar en los aspectos más débiles y demandantes de nuestra naturaleza humana. Si comenzamos nuestro estudio con estos sueños de experiencias extraordinarias, de esta suerte de pirotecnia emocional y de pirotecnia meditativa, vamos a acumular expectativas, preconcepciones, preconceptualizaciones, hasta el punto que más tarde, si permanecemos en un sendero auténtico con una práctica seria y diligente, cuando verdaderamente estemos trabajando en ese sendero, nuestros pensamientos estarán tan ocupados con lo que hay que hacer, con lo que hay que representar, tendremos tantas o más distracciones que en nuestro comienzo, en vez de simplemente estar con lo que está haciendo. Así que es necesario comenzar con lo que somos y preguntarnos qué es lo que somos. Voy mirando la hora porque tengo a veces cierta tendencia a tomar el micrófono y a largas charlas y después, ¡ay!, que me dan las prisas porque digo, no hemos meditado. Así que cada tanto voy a ir mirando el reloj. Digo que es necesario comenzar con lo que somos y preguntarnos qué somos, ¿sí? ¿Y por qué hemos empezado esta búsqueda? Y en un principio, tener en cuenta también de que no tenemos que avergonzarnos, ni rechazarnos, ni desilusionarnos de lo que somos. El budismo, una frase que estoy intentando acuñar, de hecho estoy reclamando el copyright, está de tu lado. Si quieres salir a pintar grafitis esta noche, ¿sí?, pues el grafiti es: el Dharma está de tu lado. Así que tú también ponte de tu propio lado. Que cuando encuentres las enseñanzas que hablarán del yo, del ego y de las distorsiones que de allí nacen, no tienen un carácter punitivo, persecutorio, en el que estén buscando denodadamente algo para menoscabarte, desilusionarte de ti mismo, avergonzarte o sentirse culposo. Así que cuando encontremos, aunque más no sea en la práctica formal de meditación del primer tiempo, que nuestra mente está, como tantas veces hemos dicho, como la loca de la casa, barriendo para aquí, levantando polvo, pues no te avergüences de ello. Esto es así. Ya se aposentará el polvo y ya hablará claridad, y la loca de la casa se sentará un ratito y descansará de sí misma. Ese es el punto clave. Descansa de ti mismo. Descansa de ti misma. Lleva esa idea de descansar de ti misma, de descansar de ti mismo, a la práctica meditativa. De allí está el punto de claridad y de sabiduría. No te empeñes en las grandes, no juegues a los yogis tibetanos. Ve con calma, ¿sí? Si hay un punto lúdico, pues que sea contigo mismo y utiliza el humor. Cuando veas en un punto en el que estás teniendo allí un punto de fricción contigo, descansa de ti mismo y ríete, ¿sí? De hecho, hay algunas instrucciones de Dzogchen en el que se le indica al estudiante que cuando detecta una distracción, ría. Así que la risa también tiene su cualidad meditativa, práctica. Decía esto: como seres conscientes, cuando veamos que estamos entrando, poniendo en marcha ese viejo axioma de que si hay algo que en nuestra contra lo podemos usar, lo habremos de usar,
Como seres conscientes, recordemos que tenemos una base maravillosa, nuestra naturaleza búdica, o si lo quieres ver desde el punto de vista también evolutivo, esta extraordinaria capacidad de pensarnos a nosotros mismos, de modelarnos, de reconocernos, de pensar en nosotros. Eso es extraordinario. Todos los días casi que se produce un milagro cuando nos reconocemos en el espejo. Y esto que puede parecer una banalidad, ¿sí?, es un extraordinario hallazgo. De hecho, son muy pocos los primates, son muy pocos los mamíferos que se ha podido comprobar que puedan reconocerse a ellos mismos delante de un espejo, ¿no? Los estudios que todos conocemos. Así que, pues, el hecho festeja que cada día, porque eso es lo que sucede, que no nos sorprendemos cuando nos vemos con un espejo por la mañana y dices, ¿quién es este señor? Pues eres tú, Karmatempa, que todas las mañanas te está viendo. Eso es extraordinario. Así que lo común, velo con ese rasgo de extraordinario, porque lo valoraremos, ¿eh? Y lo atesoraremos. Ok. Entonces, como seres conscientes tenemos una base maravillosa que quizás en este momento pues no se muestre muy serena, que no esté muy tranquila, que no esté con todas sus luces, que no esté muy inteligente. No obstante, contamos con un terreno lo suficientemente fértil como para el cultivo de esto que estamos encarando cada vez que nos encontramos con las prácticas y poder sembrar estas extraordinarias semillas de la bodichita que hablan de florecer, que habrán de florecer. Entender el ego, antes de entrar a otro ratito de meditación, entender el ego es uno de los fundamentos del budismo. Y gran parte de las enseñanzas están destinadas a comprender su naturaleza. Pero, aquí viene el pero, ¿sí? Y también teñido de una advertencia. Pero cuando tratamos este tema en el budismo, no pretendemos condenar o eliminar la naturaleza psicológica de nuestro ego, sino que nos limitamos meramente a reconocerla y ver tal y como es, que nos lleva a una mirada sesgada, que a veces nos distancia de nuestros anhelos más profundos, que se muestra torpe, que se muestra excitada, que se muestra perezosa. El punto fundamental de dilucidar los errores de esa identificación tan extrema con el ego es tratar de desmontar esos muros que nos distancian de nosotros mismos y que nos distancian de los demás. Esos impedimentos a la expresión natural de la compasión, de la ternura, de la calidez, de la lucidez y de la sabiduría. Todos nosotros, y completando esta idea, ¿sí? Comprender, despertar y estabilizar la naturaleza de la mente es el verdadero propósito del budismo, no buscar culpables, ¿sí? Solemos estar atrapados en una suerte de materialismo psicológico que nos impulsa de forma continua a mejorarnos a nosotros mismos. Externamente en el aspecto, internamente en una autoestima exagerada, en la autoconciencia, en acumular conocimientos. Bien, tiene su punto interesante este estímulo, pero nos ha atrapado. Y ese estar atrapados en esa suerte de materialismo psicológico muchas veces nos impide encontrarnos con nosotros mismos, con ese recorrido espiritual que va en busca del ser. Y esta suerte de materialismo psicológico, en la que a veces caemos en esa trampa, nos atrapa en la comparación y en la competencia. Y creemos que lo que es parte del problema, creemos que es parte de la solución. Y la parte del problema no puede ser nunca parte de la solución. El ego a veces es nuestro cancerbero. Y como todo cancerbero, en algún momento puede tratar muy bien a su prisionero, le provee alimento, bebida, bien. El cancerbero puede tratar muy bien a su prisionero, pero nunca le dará la libertad.
Entonces, ese es el punto que estamos explorando de cómo liberarnos de esa tendencia de cancerbero de nuestro ego. Entonces, por seguir con esta idea de este materialismo psicológico en el que solemos estar atrapados, ver el opuesto, la libertad, la felicidad, el bienestar, no tiene que ver con estas capacidades adquiridas, y aquí no la estamos censurando, todo lo que vamos adquiriendo en cuanto a conocimiento, sino ver que a veces le golpeamos en la puerta equivocada. La ciencia nos puede aportar mucho, pero el bienestar en el aspecto más profundo nos lo dará nuestra búsqueda espiritual. La felicidad no tiene que ver con capacidades adquiridas o con habilidades desarrolladas, sino con estas cualidades naturales de apertura, de claridad, de flexibilidad, de amabilidad y de risueña espontaneidad. Cuando el despertar innato se ve invalidado por el ego, esta suerte de airbag que estalla en todo momento el ego y no nos deja respirar, creyendo que nos protege, creemos que nos protege, ¿sí? Cuando el despertar innato se ve invadido por el ego y una suerte de paranoia que le corresponde, ese despertar se convierte en un acallado instinto, aún latente, pero opacado. Según la tradición budista, el sendero espiritual es el proceso por el cual nos abrimos paso a paso por un camino a través de nuestra confusión y descubrimos el estado mental despierto, de manera que no se trata tanto de desarrollar condiciones para incorporar, sino de disolver las confusiones que la oscurecen. Y una manera de disolver esas confusiones es observarlas. Y eso es lo que nos invita una vez más a estos próximos 15 minutos en los que vamos a estar meditando. Entonces, lleva la atención una vez más a la respiración. Y en ese permitir la respiración, porque si quisieras impedirla, no lo lograrás, tienes allí la comprobación de que puedes observar cómo las cosas suceden, sin tu intervención. Y esto, remitiéndolo, circunscribiéndolo al momento formal de la práctica, deja que el sonido suceda. No lo atrapes con valoraciones de agradable, desagradable, cercano o distante. Lo mismo con las sensaciones corporales, con los movimientos mentales de recuerdo, elaboraciones, proyecciones, etc. En este punto formal de la práctica meditativa, en el que no hay nada que nos amenace, nada que resolver, sé un testigo privilegiado que puede observar cómo las cosas están sucediendo y comprobarás esto que ya sabes, que todo lo que se expresa, en su propia expresión está su agotamiento. La inhalación es otro claro ejemplo. Y cómo no hay entre el emerger, el suceder y el desaparecer, no son comportamientos estancos. En la inhalación ya está la exhalación. En la exhalación ya está la inhalación. En el encuentro está la despedida. En el nacimiento está la muerte. En el éxito está el fracaso. En el fracaso anida el éxito. Inhala y exhala. Claridad, apertura, sabiduría, compasión.
Si en algún momento estás visualizando este vídeo, pues yo ahora voy a poner pausa, pero nosotros vamos a seguir meditando. La calma, la claridad, la compasión. 3 destellos que dimanan de esta idea de descansa de ti mismo. Descansa de tantos movimientos innecesarios, de tantas exigencias, de tantas pretensiones, de tanta desvalorización, de tanta censura, de tanta crítica. La mente conceptual no se acallará, pero si no intervienes, seguro que se disipa. Observa, discierne, reposa. En vez de compartir un vídeo, pues vamos a compartir esta otra imagen que creo que refleja muy bien lo que queremos decir con esta sobreidentificación con el ego. La imagen, para la que no lo estáis viendo, es simplemente un frasco, un bote, con su tapa y abierto. Y este fue un comentario que recibimos hace ya varios años de Kanro Rinpoche, que cuando hablaba de este tema precisamente, de esta sobreidentificación extrema con el ego, y de la tendencia a la conflictividad que anida en esa sobreidentificación, recuerda siempre que el Dharma está de tu parte, ¿sí? Y que si vamos a hablar de este aspecto confuso, difícil del ego, no es para culparnos, sino para poder desenmascarar. Vamos a hablar de, en vez de desestructurar, que ahora también se están poniendo en boga las meditaciones más avanzadas y se están popularizando. Bueno, pero voy a dejar de protestar, que me estoy poniendo ya un señor mayor y protestón. De esta conflictividad que anida en esta sobreidentificación con lo que fuera. La conflictividad que anida en una camiseta de un equipo de fútbol. La conflictividad que anida en esa sobreidentificación con lo que fuere, ¿sí? Eso que nos vuelve tan obtusos, que nos hace fortalecer la idea de que nuestra verdad es la única, que solo vale la pena compartirlo con los iguales y que los demás merecen el desprecio, la ignorancia y a veces la agresión. Hoy, por ejemplo, hablando de agresión, estaba hablando con un amigo que ya afortunadamente hace 1 año y pico que ha dejado de vivir en la calle, y tiene unos recursos mínimos mensuales, pero está todas las tardes también pidiendo ayuda. Y que he pasado tantas veces estos años por delante de él que nos hemos hecho amigos. Entonces contaba esto que sucedió antes de ayer. Unos chicos jóvenes, muy fornidos, no encontraron mejor manera de manifestar su desprecio que darle un puntapié a el vaso de plástico con el que estaba esperando que la gente dejara algunas monedas en él. Y esa mirada desafiante que decía, lo siguiente es tu cuerpo. Como también me contaba años atrás, cuando vivía en la calle, que más de una vez en la madrugada incluso fue violentado físicamente. Entonces, este es un caso extremo, pero todo está en esta sobreidentificación, con una clase social, con un partido político, con un equipo de fútbol, con una nacionalidad, ¿sí? Con lo que fuera, con una profesión. La conflictividad, y ahora ya leyendo literalmente lo que decía Carlos Rinpoche, necesita de un ego sobrevalorado. Y así es muy difícil que nos podamos sumergir en la naturaleza auténtica de la mente. Es una limitación, una barrera que ponemos alrededor de eso que llamamos naturaleza de la mente. La arrogancia, concluía Rinpoche,
De la sobrevaloración es cuando mantenemos cerrada la tapa y la humildad es quitar la tapa. Entonces, es una metáfora muy bonita y que la imagen pues lo representa muy bien, ¿no? Cuando destapas, o por poner una imagen que no sea cercana a todos ahora, cuando tienes esta, esta pequeña taza tapada, ahí puedo yo construir la idea de que hay una separación entre el espacio y el espacio que le rodea y el espacio interno. Entonces, esa sobrevaloración del ego es sentirnos tan distintos, separados, cuando en realidad, cuando levantas esa imaginaria tapa, que aquí estaría ese ego tan concentrado, esa sobreidentificación, esa idea tan extrema de yo y aquí lo demás, lo otro. Cuando quitas esa arbitraria tapa, no hay ningún límite que puedas reconocer y ninguna separación dualista. Así que esa es una de las intenciones fundamentales en las que el Dharma una y otra vez estará abocado a describir este núcleo de la confusión, en creer que tenemos un yo sólido y continuo. Resalto, no estamos censurando ni despreciando ese logro emocional y psicológico que es tener un yo sano, un yo construido. Pero es un poco como decía Freud, ¿sí? En algún momento crees que vas a poder desagotar el pantano, pero nunca desagotarás el pantano completamente. El Dharma va un poco más allá y dice, sí, porque en realidad no hay tal cosa como pantano, ni hay tal cosa como alguien que tenga que desagotarlo. Cada vez que surge un pensamiento, una emoción o que ocurre un acontecimiento al que fuere, se tiene la sensación de que alguien está tomando conciencia de lo que sucede. Pero en este sentido del yo en realidad es un hecho transitorio y discontinuo, que dada nuestra confusión habitual, nos parece sólido y continuo. Todos tenemos una idea de yo. Cuando miramos nuestras fotos de hace 15 años, 20 años atrás, nos reconocemos, pero también vemos que esa idea de este yo es algo discontinuo, que es circunstancial, que es cambiante. En lo físico es más fácil que lo reconozcamos, claro. Sería torpe si no lo reconociéramos, pero en esa relación emocional, esa relación sentida que tenemos con el yo, ese yo sentido, ahí es algo más trabajoso y allí está uno de los puntos fundamentales. Por eso las prácticas de la compasión son tan importantes. Porque si queremos también desestructurar, desconstruir la idea del yo, uno de los mejores caminos es la compasión. La compasión, por ponerlo en términos matemáticos, es inversamente proporcional al yo egoico. Cuanto más compasión hay, menos yo egoico hay. Así que la compasión es uno de los recorridos extraordinarios que tenemos antes de entrar en terrenos cenagosos, y vuelvo a hacer esta advertencia. ¿Sí? Hay que ir con calma con estas prácticas meditativas. Ya estoy por protestar otra vez. Había comprometido que no y estoy otra vez por censurarlas. Sí, porque son muy atractivas, hay mucha pirotecnia alrededor de eso. Pero si juegas con dragones, como mínimo vas a salir chamuscado. Así que vamos a trabajar el tema de la compasión, que es brillante, que es precioso, que además nos entusiasma, nos colma. Y entonces ese yo es como un claro disolvente de esa valoración extrema que tenemos del yo tan limitante y egoísta.
Me voy a valer con algunas meditaciones de Thupten Jinpa, este extraordinario maestro, Geshe Thupten Jinpa, que le conocemos por ser uno de los traductores principales, sobre todo del tibetano al inglés, del Dalai Lama. En la página de Nirakara, que es un sitio serio y fantástico, encontrarán, o en la de Gonzalo Brito, encontrarán encuentros con Thupten Jinpa. ¿Sí? Hay vídeos de algunas entrevistas y este libro es Anatomía del Corazón, que os lo recomiendo. Muy bien, ahora vamos a guiar, como nos sugiere Thupten Jinpa, una meditación dedicada a nosotros, que este también es un muy buen paso, y es una manera también de decir, mira, el Dharma está de tu lado. Aunque tal vez no esté en el lenguaje habitual del Dharma, pero en un lenguaje muy contemporáneo que tiene esta esencia y esta fragancia que enseguida desprende su delicado aroma. El cuerpo, la espalda, la expresión relajada, los hombros, etcétera, etcétera, lo que ya también sabes, y sobre todo esa extraordinaria predisposición para estar amable y lealmente contigo. Si quieres, para formalizar o para profundizar, me corrijo, para profundizar y estabilizar este encuentro tan íntimo, desde la calma, la claridad y la sabiduría, haz unas 3 o 5 respiraciones muy profundas y mucha presencia en todo el recorrido de la inhalación, en esa pequeña bisagra en donde la inhalación ha concluido y aún no ha comenzado la exhalación, ese breve pasaje. 3, 4, 5 veces. A continuación, deja que la respiración suceda. Vamos a ayudarnos de la memoria, del lenguaje. Y recuerda algo que hayas hecho. Empieza con un ejemplo menor, de lo que no estás muy de acuerdo ni conforme contigo. Algo lo que tal vez te lleva a un ligero reproche, a un ¡ay! No lo debiera haber hecho. Una contestación fuera de lugar. O a lo mejor algo que no te hace sentir bien contigo mismo, pero que no involucra a otros. Un gasto innecesario que ahora lo consideras superfluo. Una barra extra de chocolate, en mi caso. No importa tanto recordar los detalles específicos, sino fundamentalmente recrear esa sensación emocional. Y fundamentalmente, esa manera sesgada y conflictiva de relacionarte contigo mismo. Pregúntate y no te apures en darte respuesta. ¿Por qué reaccioné tan duramente en ese momento? En referencia, por ejemplo, a una reacción dura, injustificada con alguien. O tal vez con uno. ¿Qué necesidad deseaba satisfacer cuando llevé a cabo aquella acción que ahora pues censuro? Tal vez cuando perdiste la calma necesitabas recobrar el respeto por ti.
y recordarle al otro el necesario respeto hacia ti. Observa que no siempre nuestras reacciones son desmedidas. Aunque también puedes reconocer que no ha estado bien en ir más allá de haber querido resolver el conflicto. Que luego ha habido un plus extra de agresión en el lenguaje, aunque más no sea. Hubo una necesidad legítima, pero tal vez una reacción desmedida. Permítete experimentar, si es el caso, tristeza, decepción y arrepentimiento en lugar de culpa y vergüenza. Recuerda que el arrepentimiento en el contexto del budismo, al mismo tiempo tiene un punto de celebración, de gozo, porque reconoces la falta e inmediatamente reconoces esa extraordinaria capacidad de haberlo reconocido y de modelarte para no volver a repetirla. Así que el reconocimiento y la confianza, el reconocimiento de la falta, pero el reconocimiento además de nuestras cualidades, ambas van de la mano. Ahora conecta con la exhalación, precisamente con la exhalación, más precisamente con la exhalación. Libérate de cualquier tensión corporal. Imagina en ese aire que sueltas, que también se lleva la rigidez mental, los reproches, y comprueba que puedes dejar marchar toda esa confusión y esa recriminación. Siente, o al menos imagina que te sientes libre, que el pecho se expande, la respiración es fluida. Y otra vez el anhelo. Encuéntrate como una unidad que representa a la totalidad de los seres sensibles. Que puedan todos los seres liberarse de esta confusión que les lleva a dañarse innecesariamente a sí mismos. Este último, de siéntete una unidad representativa del conflicto que todos los seres suelen tener, todos los seres humanos, todos los seres sensibles pueden tener consigo mismos, es un poco lo que decía Platón también, ¿no? Sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. Sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla consigo mismo. Esto lo agrego yo. Sí. La misma ardua batalla que a veces mantengo yo conmigo mismo, las que podéis mantener vosotros con vosotros mismos. Lo vamos a ir dejando aquí, faltan 10 minutitos. Voy a compartir pantalla en modo galería
Si queréis compartir algo antes de despedirnos, pues voy a abrir vuestros micrófonos. Algunos os tengo que pedir, otros los puedo activar, pero los estoy activando a todos. Los amigos que aún están en Facebook, si quieren mandar alguna preguntita. Muy bien. Bueno, no les he pedido permiso, estoy abriendo vuestros audios. Podéis volver a cerrarlo de inmediato. Muy bien. ¿Cómo os encontráis? Bien. Bien. ¿Dudas? ¿Reclamos? Está a disposición el libro de quejas. ¿Cómo es que decimos aquí? Quería decir que si para ti es domingo y estás esperando que sea lunes por la tarde, en mi caso también. Y cuando termina la Perdona, Araceli, sesión, que te repita, pero hay un momento en que no te he escuchado claramente. ¿Podrías, por favor, comenzar o repetir desde el comienzo tu comentario? que si para ti estás esperando este rato del lunes por la tarde, en mi caso pues es exactamente lo mismo, el reencuentro con todos vosotros y cuando termina la sesión, bueno, digo, bueno, pues hoy es lunes pero no es lunes, es un lunes que no es lunes. Gracias, pues me alegro mucho, es el propósito del centro, estupendo. Muchas gracias, Araceli. Voy a compartir una pregunta que ha escrito aquí Isabel, que me parece interesantísima, que dice, es una pregunta, dice, ¿no es cierto que una dosis adecuada de ego nos hace sentirnos bien con nosotros mismos y nos permite crecer? Sí, totalmente cierto. Y me remito a lo que varias veces durante esta charla he tratado de resaltar, de señalar, que cuando hablamos de esa sobreidentificación con el ego, es ver un poco lo que veíamos con esta imagen del bote abierto o tapado. Podríamos decirlo que no se está valorando o censurando ese logro extraordinario que es tener lo que habitualmente decimos un yo sano, la idea de nosotros mismos, ¿sí? Es una estructura psicológica muy compleja y no siempre es una estructura sana. Entonces, depende del contexto, pues podemos hablar de un ego sano y el budismo lo que hablará es, no lo censurará, me gusta decirlo esto, el budismo no tiene esa cualidad punitiva, ¿sí? De encontrar una cosa delictiva en la idea del yo, sino explorar con mucha precisión, primero, cómo se conforma esa idea y esa constante dualidad, esa separación entre nosotros y los demás, porque lo podríamos resumir casi en este axioma. Cuando hay una idea tan profunda, tan arraigada y tan limitante con el yo, siempre habrá problemas con el tú. Siempre habrá problemas con el nosotros, habrá problemas con el ello. Una cosa es sentirnos que es absolutamente válido y necesario y reconfortante el sentirnos a gusto con nosotros mismos, el valorar nuestros aciertos, nuestras cualidades, nuestras habilidades, las que fueran. Porque eso también nos revitaliza, nos entusiasma y hace que tengamos una relación armoniosa con nosotros. Ese punto de confianza en nosotros. El interrogante, que vamos a ponerlo en términos de interrogante, el interrogante que abre el budismo en todo caso es, o la pregunta es, observa, simplemente observa. Observa si esa sobreidentificación con el yo, ¿cuándo deja de ser una identificación sana? ¿Cuándo empieza a enturbiarse? ¿Cuándo empieza a ser un sitio cerrado, claustrofóbico, en el que uno se intoxica de sí mismo? Uno es la fuente de contagio y es quien se contagia también. Entonces, es una pregunta muy interesante la que planteas, Isabel,
Y eso es un punto en el que cada uno tenemos que encontrar el límite. Y a veces la autocomplacencia también es una limitación. El hecho a veces de una mirada exagerada hacia nosotros puede generar vanidad, orgullo, autosuficiencia. Una mirada despectiva, deslucida, pues generará falta de confianza en nosotros. Entonces hay que encontrar allí, esa es la invitación a un equilibrio. Exacto. Muy bien. Pues nada, muchas Recuerdo- gracias como siempre. Gracias a ustedes también. No os marchéis. Voy a silenciar otra vez vuestros micrófonos. Nos damos Hermatín, todos por saludados, despedidos. Y vamos a cerrar la sesión con esto que habitualmente, aunque más no sean estos encuentros informales, repetimos también como la dedicación de mérito. Que esto es también un aspecto muy sutil. Cuando el otro día, cuando nos encontramos el sábado a repasar las enseñanzas que nos diera Lama Drugyu y la práctica del Guru Yoga de Chebje Kalu Rinpoche, cuando se hablaba de las ofrendas, que esto es clásico en las meditaciones más elaboradas del Vajrayana, cuando se habla de las ofrendas, un punto importantísimo, las ofrendas externas, las ofrendas internas y las ofrendas secretas. En las ofrendas secretas, que no es algo que no se entere nadie y que nunca abras el paquetito que te llevo, sino como un condicionamiento muy sutil o una mirada muy sutil, y lo que uno ofrenda es ese aferramiento último, incluso el aferramiento a la iluminación, incluso el aferramiento a la calma, incluso el aferramiento a la sabiduría y a la claridad. Porque cuanto más nos aferremos a ello, menos lo tendremos. Entonces, ahora para que no haya un aferramiento a nuestra práctica, aunque fuera sutil, y que nos vayamos familiarizando con esta visita constante, en que el mundo nos visita y nosotros visitamos al mundo, pues hacemos esta última dedicación de mérito. Podemos decirlo en términos muy cercanos. Pueda nuestro planeta y la totalidad del universo sentirse seguros, protegidos y libre de todo daño interno y externo. Pueda nuestro planeta y la totalidad del universo estar felices y contentos. Pueda nuestro planeta y la totalidad del universo estar sanos y tan completos como sea posible. Pueda nuestro planeta y la totalidad del universo experimentar fácilmente el despertar. Y ahora me voy a poner ligeramente poético con la ayuda de Shakespeare, que en El Mercader de Venecia Porcia decía: la propiedad de la clemencia es que no sea forzada. Podemos reemplazar aquí clemencia por compasión. La propiedad, y lo voy a hacer yo ahora. La propiedad de la compasión es que no sea forzada. Cae como la dulce lluvia del cielo sobre la tierra de abajo. Es 2 veces bendita. Bendice al que la da y bendice al que la recibe. Firmado Karma Tempa. Digo Shakespeare. Bueno, que a veces tengo seudónimos con los que firmo, ¿sí? Muy bien, pues un afectuoso abrazo para todos, un cariñoso abrazo. Estad muy bien y como me dijeron hace tantísimos años, sed felices sin motivo. Con algunos de vosotros nos encontramos el martes, con otros el jueves, con algunos el miércoles, con otros el próximo lunes, que ya estoy como el señor del tiempo todas las tardes apareciendo por, por internet. Ahora tenemos esta corriente climática y abrigaros que hace frío. ¿Sí? Un abrazo. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós, Karma Tempa, un abrazo. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós a todos. Muy bien, voy a cerrar aquí también. Gracias Paloma, a ti, Giancarlo, Natalia, Amarrinchen, Lundro. Cariñito a todos. Ok, bye bye. Adiós Araceli. ¿Estás mejor Araceli? ¿Te has repuesto? ¿Sí? Vale.
Adiós, Alex, Carolina, Isabel, Fefa. Bye, bye. Bye, bye.